Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a trabajar la distribución de probabilidad normal, que es una distribución que aplica para variables aleatorias que se generan midiendo, es decir, para variables aleatorias continuas. Su modelo matemático, a diferencia del binomial y del de Poisson, es un poco más complejo, pero si lo observamos en detenimiento, los dos únicos términos desconocidos son su media y su desviación estándar. Por ello, diremos de aquí en adelante que los parámetros que caracterizan la distribución de probabilidad normal son la media y la desviación típica. Un proceso de medición generalmente nos puede presentar unos valores muy bajitos, otros pocos valores muy altos, pero la gran mayoría de las mediciones estarán en torno a su media. Esto es lo que regularmente se conoce como un comportamiento normal. Las características principales de la distribución normal podemos decir que son: posee una forma de campana, ya la podemos observar ahí, posee una forma de campana. Es simétrica con respecto a la media, lo cual me dice que el lado de la izquierda es aproximadamente la mitad y el lado de la derecha será la otra mitad, y son exactamente iguales. Consecuencia de esta simetría, podemos decir que la media, la mediana y la moda coinciden, son iguales y coinciden en el centro de la campana. Además, teóricamente, podemos decir que la curva se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Quiere decir que es asintótica con el eje X. Entonces, podemos estar hablando de infinitas distribuciones normales, porque hay infinitas mediciones que cumplen con las características de la distribución normal. Esto nos hace pensar en una familia de distribución, en una familia de campanas que tienen todas las mismas características. Sin embargo, se puede presentar que estén situadas en el mismo centro, o sea, la media sea la misma, pero la desviación estándar sea diferente. Entonces, aquí tenemos la representación de tres distribuciones normales con igual media y diferente desviación típica. Otra posibilidad sería que la media sea diferente, pero las desviaciones típicas iguales. Ahí tenemos tres campanas con igual desviación típica, pero ubicadas en centros diferentes. Observen que la desviación típica es la que le da la forma a la campana, qué tan amplio, qué tan recogida es esa distribución normal. Y por último, se nos puede dar el caso en que tengamos diferente media y diferente desviación típica. De esta forma, tendríamos unas distribuciones normales con medias diferentes y desviaciones típicas diferentes. Ahora bien, si nosotros queremos hallar la probabilidad de que una variable, un valor dado X, se encuentre entre el punto A y B en una distribución normal, simplemente tenemos que hallar el área bajo la campana entre A y B. Esa área se calcula a través de una integral. Y aquí los ingenieros y matemáticos no tienen ningún problema. Sin embargo, cada que se cambie la media o cada que se cambie la desviación típica o ambos simultáneamente, se generará una nueva distribución de probabilidad normal, con lo que estaríamos hablando de infinidad de curvas. De modo que para facilitar su cálculo, se ha tomado una de esas distribuciones y con base en ella calcularemos la probabilidad para las demás distribuciones. Esa distribución se conoce con el nombre de la distribución de probabilidad normal estandarizada. Y se dice que está estandarizada porque sirve para todas las distribuciones normales. Para estandarizar, lo único que yo debo es tomar cada valor y aplicarle la expresión z igual a x menos mu sobre sigma. Ese valor z lo único que me está diciendo es a cuántas desviaciones típicas se encuentra cada observación de la media. Después de que yo tenga estandarizada todos los valores de x, entonces se ha generado una nueva variable z, la cual también se va a distribuir de forma normal, pero la media estará en 0 y la desviación típica valdrá 1. Esto es lo que nosotros llamaremos como una distribución normal estandarizada. Entonces, si los valores de z son positivos,
podemos asegurar que el valor de X estará por encima de la media o al lado derecho de la campana. Si es valor de Z es negativo, podemos decir que los valores de X estarán menores que la media o al lado izquierdo de la campana. Y si el valor de Z es igual a 0, podemos asegurar que ese valor coincide, el valor X coincide con la media de la distribución. Para estandarizar, lo que debemos hacer es convertir en Z los valores de X. Y para ello utilizamos la expresión que ya conocemos. Un ejemplo podría ser, si nos dan una distribución con media 1000 y desviación típica 100, nos piden hallar cuál será el valor de Z correspondiente a 1175. Aquí podemos ver que como el valor de X está por encima de la media, es mayor que la media, entonces el valor de Z debe ser positivo. Veamos. Tomo la expresión y reemplazo en ella los valores que ya se conocen. Hallo el cálculo y me dice que Z es igual a 1,75, mayor que 0, positivo, quiere decir que corresponde a un valor de X mayor que la media. Otro posible ejemplo sería cuando nos dan el valor de Z para que hallemos el valor de X que le corresponde. En el mismo ejemplo, con una media de 1000 y una desviación estándar de 100, nos piden averiguar el valor de X cuando Z sea igual a menos 2,15. De entrada, sin hacer ninguna operación, podemos observar que Z igual a menos 2,15 va a corresponder a un valor de X que sea menor que la media. Para resolver esto, lo que debemos hacer es tomar la expresión que tenemos para estandarizar. Luego allí despejo el valor de X. Y por último, reemplazo los valores que yo conozco, o sea, la media, Z y la desviación típica. Esto me da un valor de 785, tal como lo habíamos dicho inicialmente, un valor de X menor que la media. En cuanto al área bajo la curva normal, vamos a analizar tres características básicas que debemos tener en cuenta de aquí en adelante. 1. Aproximadamente el 68% del área bajo la curva normal se encuentra a una desviación típica de la media. 2. Aproximadamente el 95% del área bajo la curva normal se encuentra a dos desviaciones típicas de la media. Por último, el área, prácticamente toda el área bajo la curva normal se encuentra a tres desviaciones típicas de la media. Esto es lo que se conoce con el nombre de regla empírica, que está asociada al teorema de Chebyshev que vimos en estadística descriptiva. Podemos observar que a pesar de que la curva normal es asintótica y teóricamente se puede extender desde menos infinito hasta más infinito, valores que estén a más de tres desviaciones típicas por arriba o por abajo son poco probables que suceden porque se consideran que ya no son normales. Es por esto que las tablas de distribución normal generalmente llegan hasta 3 o un poco más de 3, z igual a 3 o más de 3, porque no tiene sentido hablar con valores más lejanos a la media. Muchas gracias.